Shalom. Volvemos para nuestro estudio de la Parashat Shemot. Ahora vamos a revisar la aliyá número 4. En el capítulo 1, versículo en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Leemos. Moshe estaba pastoreando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian. Condujo las ovejas hasta atrás del desierto y llegó al monte de Dios, a Joreb. Se mostró el ángel de Adonai a él en una llamarada de fuego dentro de una zarza. Moshe vio y aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces se dijo Moshe: me apartaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué motivo no se consume la zarza? Vio a Adonai que se apartó para ver. Entonces Elohim lo llamó desde dentro de la zarza y dijo: Moshe, Moshe, y él contestó: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, saca tus zapatos de sobre tus pies, porque el lugar donde tú estás parado sobre él, una tierra sagrada es. Dijo: yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces ocultó Moshe su rostro, porque temió observar a Elohim. Dijo además: he visto el sufrimiento de mi pueblo, que está en Mizraim, y sus clamores he oído, por causa de sus opresores, porque yo conozco sus dolores. Y he bajado para socorrerlo de mano de Mizraim y hacerlo subir de la tierra, aquella, a la tierra buena y amplia, a la tierra que mana leche y miel, al lugar del Kenaní, del Hití, el Emorí, el Perisí, el Jibí y el Yebusí. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel llegó a mí, y también vi la opresión con la que Mizraim los oprime. Entonces ahora anda, que te enviaré a Paró, y saca a mi pueblo, los Bené Israel de Mizraim. Y contestó Moshe a Elohim: ¿quién soy yo para ir a Paró y para sacar a los Bené Israel de Mizraim? Le contestó: porque estaré contigo, y esto será para ti una señal de que yo te he enviado. Cuando saques a mi pueblo de Mizraim, servirán a Elohim sobre este monte. Pero dijo Moshe a Elohim: he aquí, yo vendré a los Bené Israel y les diré: el Elohim de vuestros padres me envió a ustedes, y ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Entonces dijo Elohim a Moshe: Eye asher eye, seré el que seré. Y dijo: así dirás a los Bené Israel: el que seré me envió a ustedes. Dijo además Elohim a Moshe: así dirás a los Bené Israel: Adonai, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recuerdo para cada generación y generación. Bien, el capítulo número 3 es el que comprende la aliyá número 4, y aquí va a hablar ya durante la etapa de la madurez de Moshe, del momento en el cual él va a ser llamado para la liberación del pueblo de Israel, pues como habíamos comentado previamente, Hashem ha visto el sufrimiento con el que ha sido oprimido el pueblo de Israel. Moshe también es conocedor de esta situación. Por lo tanto, están en sintonía los pensamientos de Hashem y los pensamientos de Moshe con respecto a lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Lo único que falta es que estos puedan conectarse, puedan estar unidos para poder realizar el trabajo que se necesita, que es necesario. Bien, para poder hacer esto, Akadosh Baruj Hu inicia el encuentro provocando que Moshe y su atinada persuasión, su inteligencia, le va a hacer que pueda, después de ver una visión en la cual hay una flama de fuego sobre un árbol y este no arde, o sobre un arbusto y este no arde, entonces ante la mente curiosa de Moshe busca acercarse a fin de saber qué es lo que está ocurriendo. Descubre que esto es una visión, porque eso no es posible en el mundo natural, sino en el mundo de la mente, de la imaginación, en este mundo no físico, en el plano no físico, metafísico. Aquí es donde nosotros también nos damos cuenta que una persona con estas facultades como las de Moshe, de entender los aspectos
del pueblo, de hacer justicia, de buscar implementar la justicia, de buscar hacer algo por los demás, también tiene una tendencia natural por estas cuestiones espirituales, por las cuestiones no físicas. Y esta es la única forma en que nosotros, o en que todo hombre puede comunicarse con Hashem. Más adelante vamos a ver que esto es acuñado en el concepto de la fe, de la emuná. Bueno, entonces Moshe, a través de esta área, en este aspecto en el individuo, en la persona, puede reconocer a la presencia divina, puede reconocer a Elohim y entablar una conversación en la que precisamente cada uno expone que es conocedor de la situación, de lo que está ocurriendo en la tierra de Mitzrayim. Esto se está dando en la imaginación de Moshe, porque es la única forma de mantener contacto con Hashem. Es en el plano no físico, no en el aspecto no en el aspecto de una imaginación sin fundamento, sino es en una imaginación, porque es el plano en el que se expresa esta realidad, la realidad de poder entenderse con Hakadosh Baruj Hu. Y esto es lo que finalmente va a mantener el contacto y la veracidad de todos los hechos. Van a poder ser puestos de manifiesto en el plano terrenal, en el plano material. De ahí que esta imaginación es llamada la fe, porque en el aspecto en el imaginario, pero que no puede finalmente desarrollarse en el plano físico, esto pertenece a una cuestión de locura en la mente de las personas, porque no se termina realizando el hecho, no se materializa esto que está ocurriendo en la imaginación. Pero cuando lo que está ocurriendo en la imaginación se expresa de forma material, entonces nosotros sabemos que es algo que viene de arriba, que nuestra imaginación está siendo usada como parte de nuestra persona para alcanzar ciertos objetivos que son necesarios manifestarlos en la vida terrenal. Esto ocurre precisamente con Moshe. Ahora, expresar esto que está ocurriendo en la imaginación de Moshe, expresarlo a los demás, va a tener cierta complejidad, obviamente, porque la mayoría de las personas, de los individuos, estamos solamente a través de la lógica, del pensamiento y de la comprobación. La experiencia que otros han tenido, simple y sencillamente, si yo comparto la misma manifestación que él tuvo, entonces podré creer en él. Si una situación está en el plano físico y yo compruebo y demuestro que esto es repetitivo y constante, sé que es una regla o una ley en la vida, porque puede ser conocida por todos los demás. Pero en el caso de Moshe Rabenu, estamos hablando de que va a hablar de una cuestión no física en la imaginación, y solamente aquellos que también tienen tal tendencia pueden aceptarla y entenderla. Ahora, por esta situación es que Moshe se presenta y le dice: yo quiero que puedas actuar para la liberación del pueblo de Israel. O sea, sí está bien, pero entre ellos dos la situación es clara, pero ¿cómo hacerle saber a los demás que tal encuentro ha sido real y que esta es una realidad también posible para el resto de la población que está y que todavía está oprimida en el pueblo, en Egipto? Finalmente le dice: bueno, exponles en primer lugar, Eye Asher Eye, seré el que seré, o yo soy el que soy, el gran yo soy, como se dice de muchas veces. Esto es una expresión tan grande, tan gloriosa, tan magnífica. Dice: Él es el que es. O sea, no hay nada en este mundo al que pueda compararse. Él es el que está en otro plano, está en otra dimensión,
conjuga toda la veracidad de Akadosh Baruj Hu, aunque para nosotros sea difícil de entender, pero esta expresión es necesaria para que pueda darse a conocer que es Hashem, el libertador de Egipto y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es el concepto más cercano a Hashem que puede recibir el hombre y que pueden recibir los demás que están en el área de la imaginación, que se mueven en el área de la imaginación para la manifestación material de las cosas. Bueno, este es el nombre de Hashem. Muchas veces se ha hablado, ¿cuál es el nombre de Hashem? Por aquí, por allá, ¿cuál es el nombre de Hashem? Este es el nombre que Hashem mismo se da. O sea, todos los demás son nombres que nosotros le damos a Él. Y la mayoría de las veces los nombres buscan reflejar un atributo de Hashem, un accionar de Hashem. Pero algo que habla de la esencia y de la sustancia es este nombre que Él se dio, Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Y cada vez que nosotros hablamos acerca de un nombre de Hashem, lo hacemos desde cómo Él actúa. Por lo tanto, ese nombre no alcanza a decirnos quién es Él. En cambio, Eye Asher Eye nos hace saber perfectamente de que Él está por encima de todas las demás cosas y no hay nada en este mundo que sea como Él. Ahora, lo que nosotros aprendemos es justamente esto. El mensaje que ha recibido Moshe está en el plano de la imaginación y que todos nosotros los que creemos en Hashem también lo hacemos desde el plano de la imaginación. Pero esta imaginación es comprobada física y materialmente a través de los hechos. Es decir, los objetivos y ese plan trazado por Eye Asher Eye, al verlos fielmente materializados, da como consecuencia la comprobación de que tal imaginación no ocurrió nada más en una cuestión idealista, sino que ocurre en una realidad, pero tal realidad solamente en principio se encuentra en la mente de unos cuantos, pero que terminará siendo puesta de manifiesto. Bueno, y todos aquellos que podemos captar y creer en Hashem, tenemos que poner lo que captamos hoy en día con nuestras mentes, tenemos que ponerla de manifiesto en las obras de la naturaleza. No podemos decir que creemos en Hashem y no hacemos algo para que se vea la manifestación gloriosa de Akadosh Baruj Hu en este mundo. Bueno, esta es la cuarta lía. Nos vemos en la próxima. Shalom.